El Partido Popular quiere alzarse con la alcaldía de Caspe después de 2 legislaturas bajo gobiernos socialistas. Su candidata Ana Jarque reúne propuestas en torno a la educación, la seguridad ciudadana, la reforma del centro de salud o la bajada de impuestos a los agricultores. Queremos bajar los impuestos de los regadíos para que nuestros agricultores puedan subsistir, porque en este momento están las cosas muy complicadas en el término agrario. El presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celmas, se ha comprometido a traer la red 5G a esta localidad como foco de atracción para empresas. Se muestra muy ilusionado con este proyecto y no duda de que se producirá un cambio en el Ayuntamiento de Caspe. Andar por la calle con ella es ya una muestra de lo querida que es por los caspolinos. Estamos muy ilusionados además con ese proyecto que tiene entre manos. Desde el primer momento ha mostrado muchísima ilusión por este reto. El líder popular Jorge Azcón ve en Ana Jarque el futuro de Caspe por su implicación en la sociedad y en la cultura de la localidad y destaca su proyecto con el turismo, impulsando la figura del compromiso de Caspe. Es en Caspe donde el diálogo, donde la palabra, donde el talante de llegar a acuerdos cobra una especial importancia. Ese patrimonio que es de todos los caspolinos es el que Ana quiere poner en valor para promocionar Caspe y promocionar el turismo en Caspe. Convertir en una realidad el puerto seco de Caspe es otro de los propósitos del Partido Popular si logra hacerse con esta alcaldía.